justo en ese contexto apareció un libro, sin gran campaña, sin promesas literarias, solo una frase implícita: esto ocurrió, y eso fue suficiente. En el año 2004, en la FIL de aquí de Guadalajara, el libro Cañitas fue el segundo libro más vendido. ¿Quién chingados fue el editor de ese libro? Haciendo a un lado la historia por completo, el libro está muy mal escrito. Está exageradamente mal escrito. Y ahorita que lo tuve que releer para poder hablar sobre él y abordar el episodio del día de hoy, yo estaba muerta de la risa. Cañitas se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Léelo y luego me cuentas. Se le aparece en el sueño y les advierte que van a perder la vida tanto José Luis como Emanuel y también ella. Después viene la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, y muchos dicen que esta pelea ocurre porque Adame no lo quiere seguir incluyendo dentro de la programación. Es que sí, Carlos se puso en contacto conmigo y me dijo que fingiera que estaba muerto, porque pues lo necesitaba para el marketing del libro. Bienvenidos a un episodio de Jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Soy Lau Alcalá y cada semana, si todo va bien, les contaré a ustedes y a Dr. Melquiades un caso perturbador, tal vez real e inquietante, que tuvo lugar en algún rincón del tiempo y del mundo. Hoy viajaremos al año 1995, año en el que un libro apareció en las librerías mexicanas y provocó algo inusual: miedo colectivo. No era una novela, no era una ficción, era, según su autor, un testimonio real. Este libro narraba lo que vivió una familia común al interior de una casa en la Ciudad de México, después de haber jugado con una tabla ouija. Relataba un tormento progresivo, la presencia de algo que parecía no pertenecer a este mundo, una entidad que, sin importar lo que hicieran, se negaba a irse, muertes inexplicables entre quienes estuvieron presentes, una casa marcada para siempre, y una historia que se propagó como un susurro incómodo en todo el país. Pero hoy no solo nos haremos una pregunta, sino dos. ¿Qué ocurrió realmente en la calle de Cañitas número 51? Y aún más inquietante, ¿por qué millones de personas elegimos creer? Bienvenidos a este episodio de Jueves de Relatos Cósmicos Mutantes que tiene por nombre Cañitas, ¿verdad o mentira? Pero antes de viajar para allá, a la Ciudad de México, a la década de los 90, primero lo primero, y saludemos a Dr. Melquiades. ¿Cómo ha estado, Dr. Melquiades? Sumamente entusiasmado desde el episodio del jueves, productora, que me dijo que iba a hablar de uno de los más grandes héroes de la literatura mexicana, el señor Carlos Trejo, alguien con sustentos académicos irreprochables, con todo ese acervo cultural que desborda, y con esa asertividad en su ortotipografía que es envidiable. Así es. Está jugando. Todo esto acaba de ser broma porque la verdad es que no es verdad nada de lo que dijo. Obviamente. Es que se da cuenta que me sentí muy Carlos Trejo. Sí, ¿no? O sea, lo estaba imitando. Sí, por supuesto, por supuesto. Es que bueno, seamos muy honestos. Si a Carlos le funcionó, ¿por qué a usted porque no? A mí no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene sus Harley, sus colecciones de motos, ¿por qué yo no? ¿No? Está muy, muy interesante, pero bueno, poco a poco vamos a ir abordando en estos puntos que son tan controversiales alrededor del señor Trejo, porque finalmente él es el autor de este libro, pero nos vamos a centrar principalmente en lo que fue Cañitas, en el libro y en lo que fue, porque aunque nos cueste trabajo admitirlo, pues realmente fue un fenómeno cultural. Si nos apegamos al estricto significado de lo que es un fenómeno cultural, Cañitas lo fue. Claro. ¿Okay? Y es un fenómeno que no tiene que ser bueno. Simplemente es algo que está impactando. No, es que yo aquí no lo quiero tratar como que si fue algo bueno o fue algo malo, sino realmente lo quiero abordar desde el impacto que causó. Exactamente, el impacto que tuvo dentro de toda la sociedad mexicana y dentro de muchos de nosotros, que en su momento sí nos asustó mucho el libro, al menos a mí sí me asustó mucho. Bien. Sí, claro. Pero bueno, antes de empezar, primero lo primero, ya saludamos a Dr. Melquiades y ahora es mi turno de invitarlos a que si aún no se han suscrito al canal, que por favor se suscriban, que activen la campana de notificación y a que hypeen el video. Hypear el video ayuda muchísimo a Dr. Melquiades, a Chuy
y a mí, obviamente. Cada hypeada es una prenda de ropa menos en mi cuento. Entonces, denle. Pero en su imaginario, porque eso nunca va a pasar. Ah, ¿no? O tal vez sí. O tal vez sí. No se lo pierdan. 21 de marzo en la Ciudad de México, Foro Cultural Tliyancali. Compren sus boletos. En verdad, Chiquibanda, se están acabando. Afortunadamente, cada vez son más los que ya confirmaron su asistencia. No se queden sin su lugar. 21 de marzo, allá nos vemos. Hermosa gente de la Ciudad de México. Regreso a mi lugar de origen como todo un campeón. Así que no se les olvide. 21 de marzo ahí nos vemos. Perfecto, pues ahora sí, después de ese pequeño comercial, el cual va a tener su respectivo descuento de amigo, bueno, podemos continuar, ¿sí? Vamos para allá. Primero mi advertencia, y es que este episodio está formado por una recopilación de datos con el único fin de entretener. Este es el fin de este episodio y nada más, ¿sí? O sea que no lo puedo tomar como una consulta fehaciente para la tarea del lunes, ¿no? No. Ok. Mejor no. Ok. Mejor no. Por favor. Mejor vaya y... Le pregunto a ChatGPT. Híjole, no, pues ya. No confíen en esa cosa, de verdad. No confíen en ella. No da los datos como ustedes creen que en verdad lo da. Confíen si acaso para que les llegue a corregir alguna puntuación. Si no, tienen tampoco. Duda de si lleva acento o no lleva acento. Tampoco para eso. Ya, mierda, ya. No confíen en esa cosa. Por favor, no, de verdad, no lo hagan. Aparte, no lo hagan. Pequeño paréntesis antes de que empiece, porque el tema que traes es bastante interesante. Está comprobadísimo que esa madre te vuelve perezoso. ¿Ah, sí? Te vuelve perezoso, reduce tu capacidad de discernir, se ve mermada, porque ya esperas que todo se te dé ya en la... O sea, tú quieres consultar algo y sacar tu propio criterio y esa madre ya te lo da cocinado. Y aparte, pues te da como información mocha que obtiene de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, y es como un pinche licuado mal hecho, la información que te está dando. Y lo peor de todo es que la gente no se toma el tiempo para verificar si los datos que te está dando son correctos. Entonces el criterio se ve sumamente mermado y se avienta como si fuera algo certero, ¿no? Entonces aguas con eso. Sí, tengan mucho cuidado, por favor. ¿Y sabe quién es el responsable de eso? ¿Quién? Nosotros. Sí, claro. Porque nosotros somos quienes lo estamos alimentando y nosotros somos quienes lo estamos consultando. Entonces, dale basura, te va a dar basura. Así de simple. Sí, por eso yo ya lo eliminé de mi teléfono. Sí, entonces, aguas con eso. Está bien, úsenlo para hacer imágenes, no. Cositas así, háganlo para tema creativo, algo así, pero como consulta fidedigna, como datos certeros, como corrección ortotipográfica, no funciona. Ya, productor, esto. No, pues ya. De todos modos, yo ya lo eliminé, así de que ya, adiós, bye, de mi vida, ya no lo quiero. Ahora sí, vamos a empezar. Antes del internet, el misterio duraba más. No podía desmentirse en segundos, no se diluía entre miles de opiniones. Cuando algo salía, tardabas más tiempo en saber si era cierto o si no era cierto. Y el miedo se cultivaba lentamente. Crecían sobremesas, en llamadas nocturnas, en el asiento trasero de un coche mientras un locutor de radio contaba historias o le hablaban para contar historias. En los años 90, en México tenía algo especial. Aún había espacio para lo inexplicable. La radio nocturna se llenaba de voces temblorosas contando encuentros imposibles, las leyendas urbanas viajaban sin obstáculos. Y todos, aunque no lo admitiéramos, queríamos creer que el mundo escondía algo más. Porque aceptar que todo tiene explicación también puede ser una forma de soledad. Justo en ese contexto apareció un libro. Sin gran campaña, sin promesas literarias, solo una frase implícita. Esto ocurrió. Y eso fue suficiente. Así fue como nació el libro de Cañitas. El libro no está hecho para entretener, se presenta como un testimonio. Su autor asegura que todo comenzó de manera casi inocente.
un grupo de jóvenes en una reunión con una ouija sobre la mesa. No buscaban respuestas profundas y obviamente no esperaban consecuencias. Solo era Norma, la hermana mayor del narrador, intentando contactar con su difunto novio. En su afán, logra convencer a un grupo de amigos, entre ellos su novio actual y su cuñada Sofía, esposa del protagonista, de hacer el contacto mediante una tabla ouija. Pero según el relato, algo responde, y después de esa noche, la casa cambia. No de forma inmediata, mucho menos de forma espectacular. Con detalles pequeños como ruidos en la madrugada, objetos fuera del lugar, la sensación constante de estar acompañado. El libro insiste en algo muy particular. No fue una manifestación aislada, fue una acumulación de manifestaciones. Y con el paso del tiempo, la presencia, como la llama el autor, no se va. E inician los ataques físicos. Sienten cómo se suben a la cama mientras están dormidos, los rasguñan. Según el relato del libro, nadie está completamente poseído, pero algunos parecen estar un poco invadidos. Esto de acuerdo a conforme nos van contando. Después estos ataques le dan paso a las tragedias, muertes relacionadas con quienes participaron aquella noche, como el pastor que les quiso brindar su ayuda y que inexplicablemente cayó por las escaleras de un modo antinatural, de un modo en el que no podía haber ocurrido. Emanuel, el que en ese momento era novio de Norma, que también dicen que perdió la vida en un accidente de auto muchos años después. Sofía, la esposa de Carlos Trejo, y quien asegura aparecía como si más bien perdió la vida de un modo que parecía como si algo o alguien les estuviera consumiendo la vida. Igual en el libro se detalla que las enfermeras que atendieron a Sofía durante su estancia en el hospital le mencionaron que por la noche algo parecido a un monje entraba a su estancia. Y al menos otras 9 personas más fallecieron, todas conectadas de una o de otra forma por esa sesión de ouija. Finales abruptos, historias que según Trejo no pueden separarse de la ouija. Pero bueno, a resumidas cuentas, eso fue Cañitas, o este es el relato de Cañitas. Hay un pacto invisible entre nosotros y nuestras casas. Ellos nos resguardan y nosotros confiamos en ese resguardo. Pero cuando esa confianza se rompe, algo primitivo se activa. Dormir deja de ser un descanso y la noche deja de ser un refugio. El libro describe una casa que parece reaccionar como si tuviera memoria, como si observara, y puede que nada sea más perturbador que sentir que el peligro no está fuera, sino justo donde se supone que nosotros deberíamos de estar a salvo. Porque ¿a dónde se huye cuando lo que te acecha vive dentro de tu casa? ¿Okay? Cañitas no habla de rituales complejos. Cuando mucho menciona a la bruja Margarita y también menciona a la bruja Margarita y a la suegra de Sol, en quien confía Norma, mismas que les recomienda no jugar con la tabla después de las 6 de la tarde, misma indicación que es ignorada porque efectivamente juegan con la ouija después de la tarde. También es la bruja Margarita la que les orienta cuando las cosas empiezan a salir de control. Algo a destacar es que el libro aborda el terror desde lo cotidiano y eso creo que también es muy importante. No dormir bien, discute la gente constantemente por cansancio, vivir con una incomodidad constante, además de que Carlos menciona que estaban pasando por rachas económicas muy difíciles. Y a esto también a mí me gustaría agregarle que tengo entendido que según el testimonio de quien escribe el libro, o sea, del señor Carlos Trejo, él dice que él tenía 19 años. 19 años cuando todo esto se estaba viviendo. Su hermana Norma creo que era mayor como nada más 2 años que él, entonces estás hablando de 21 años. Su esposa Sofía tenía 18 años. Entonces era gente en realidad muy muy joven que se estaban viendo sobrepasados por toda esta situación. Muchos de nosotros hemos tenido alguna experiencia sobrenatural, en mayor
o menor medida, y tal vez eso nos hizo identificar con Trejo y con su familia. Hasta ahorita con lo que llevo, doctor Melquiades, ¿qué es con lo que usted encaja dentro de lo que menciona? Lo que menciona, híjole, es que por ejemplo, a mí se me complica, puedo creer todo lo que me platiquen, ¿no? Ajá. Pero como que a mí me haga sentido, pues no, porque yo no he vivido nada paranormal, no me ha sucedido nada sobrenatural como para decir, no mames, sí es cierto, la ouija, ay güey, el monje, ay güey, esto, ¿no? O sea, pues no, o sea, todo queda en el relato, y pues para mí nada más es como el testimonio que se intenta vender, ¿no? El testimonio de alguien que le pasó, porque no sé si lo va a mencionar más adelante, pero ya ve que él incluso llega al programa de Nino Canún. Ajá. Llega al programa de Nino Canún dando el testimonio de lo que le pasó, lo que está sucediendo, ayúdenme y todo esto, ¿no? O sea, lo cual refuerza un poco más el relato, ¿no? De que sí era cierto lo que le estaba pasando, porque sí hubo un antecedente, ¿no? Televisivo de que Carlos Trejo fue ahí para pedir ayuda, ¿no? De lo que le estaba sucediendo. Eso lo refuerza un poco. Y algo que usted acaba de dar en el clavo, que como escritores nos ayuda bastante, es encontrar lo fantástico en lo cotidiano. Uh-huh. Eventos cotidianos que tienen cierta alteración, y eso le da cercanía con el relato. Entonces por eso muchas personas van a decir, ay, es que tiene sentido porque si no es como que, ay güey, se abre el infierno y de ahí sale, no, simplemente comienza con alteraciones en tu sueño, alteraciones en tu comportamiento. Así es como empieza. Ajá. Entonces eso todavía le da más cercanía y por eso la gente lo siente pues tan propio, ¿no? Y dice, güey, no mames, sí es cierto, o sea, puede ser que a mí también me esté pasando algo así, ¿no? No me está yendo chido económicamente, no duermo bien, y bueno, ya cuando lo ves, uno puede ser consecuencia de otro, ¿no? Traes el tema económico, pues te genera ansiedad e insomnio, ¿no? Ese insomnio, no poder dormir bien, te pone en un carácter así, ¿no? Andas todo el tiempo estresado, violento, y eso pues puede ser que te lleve a golpear a la gente, ¿no? Algo que tú digas, es que no estaba en mí, yo no quería hacerlo, pero terminé haciéndolo porque no... Muchos factores, ¿no? Entonces, creo que por eso Cañitas conectó también en ese momento con tanta gente. En ese momento conectó, creo que con muchos de nosotros por esta cuestión que acabo de mencionar, pero también porque somos mexicanos. Y a muchos de nosotros nos han pasado cosas. Digo, finalmente en el episodio de lunes, todos los lunes llegan historias paranormales, sobrenaturales, cósmicas, mutantes, de anécdotas que nos han ocurrido. Yo soy una de esas personas a las que a mí me han pasado muchas cosas. Yo lo he contado aquí en el canal. Cuando yo era un adolescente, tuve una experiencia con una tabla ouija, a la cual yo se las puedo contar igual si se me ocurriera escribir o en ese momento hubiera querido escribir un libro. Y hoy por hoy mucha gente igual lo puedo relatar y puede que no me crea. Sin embargo, me ocurrió. Claro. Y por eso es de que yo, al menos yo hablando por mí, cuando llego al libro de Cañitas, pues yo sí creía. Si bien no creía todo lo que decía, pero sí creía. Claro. Precisamente por esta cuestión. Entonces pienso que también mucha gente se pudo haber llegado a identificar con eso, precisamente por lo que mencionamos, ¿no? La estaban pasando muy mal económicamente. En el libro no mencionan precisamente las edades, pero de esto ya se habla después porque finalmente sí se convirtió en un fenómeno. Fue fenómeno que les voy a decir un dato que a mí me voló la cabeza y yo no lo sabía. En el año 2004, en la FIL de aquí de Guadalajara, el libro Cañitas fue el segundo libro más vendido. Y yo creo que eso ya es mucho decir. Sí, claro. ¿Sí? Entonces sí fue verdaderamente un fenómeno como tal. Y ya estoy hablando en el año 2004, porque el libro sale en 1995, bajo una editorial pues muy pequeña que de hecho ahorita ni siquiera recuerdo el nombre. Después quien compra los derechos es Editorial Planeta. O sea, nada, no estamos hablando de algo pequeñito. No, es Editorial Planeta. Claro. Es quien compra los derechos. No sé si hoy por hoy Planeta todavía tenga los derechos o ya... O ya dijo, no, le aviento el pedo a alguien más, tengan. Lo único que sí quiero decir, y de verdad, o sea,
sin afán de joder absolutamente a nadie, es de que ¿quién fue el editor de ese libro? ¿Quién chingados fue el editor de ese libro? Haciendo a un lado la historia por completo, el libro está muy mal escrito. Sí. Está exageradamente mal escrito. Está tan mal escrito que yo lo leí hace muchísimos años. Y ahorita que lo tuve que releer para poder hablar sobre él y abordar el episodio del día de hoy, yo estaba muerta de la risa. Tan muerta de la risa, y doctor Melquiades no me dejará mentir, que le mandé un mensaje casi en la madrugada diciéndole qué divertida que estoy por todo lo que vi en el libro, pero también por lo mal escrito que está. Sí. Te cuesta trabajo identificar a los personajes porque de una página a otra te cambian a los personajes. De una página a otra el relato ya no está contado con el mismo ritmo con el que estaba en la página anterior. Lo cambia completamente. O sea, el recurso narrativo es exageradamente pobre. Exageradamente pobre. Y pues bueno, no sé quién fue el editor de esto, pero quien sea quien haya sido, tienes un tache enorme, porque si ya tenías ahí la historia, bueno, acomodarle aquí, acomodarle acá, acomodarle acullá, no te costaba trabajo, de verdad. ¿Y sabe qué es lo curioso de eso, productora? ¿Qué? Ahorita que aborda justamente ese tema, lo curioso de eso es que eso habla demasiado de nosotros como lectores, ajá, de la sociedad a la que impactó en su momento, ¿no? Porque sí, fue un fenómeno cultural sin duda, ¿no? Con respecto a la historia. Pero si se hubiera tomado con la debida seriedad que ameritaba por ser una obra literaria, pues solamente es un libro que ni siquiera tuvo que haber llegado a las estanterías, ¿no? ¿Con rigor literario? Ajá. Entonces es un libro que habla más del público lector que lo engrandeció que del propio autor que lo mal escribió, ¿no? Porque le da más relevancia, más importancia. Usted bien dice, no, pues es que yo era una niña de 11, 12 años, ¿no? Y yo recuerdo, tal vez algunos de ustedes no me dejarán mentir, era una lectura obligada que te dejaban en la secundaria. A mí nunca me lo dejaron. En la secundaria era que, léanse Cañitas, ¿no? Y ahí tienes a morritos de segundo de la secundaria leyendo Cañitas. En ese momento no tienes el ojo crítico como para decir, está bien escrito o mal escrito. Lo lees por la obligación y el compromiso de la escuela, ¿no? Y órale, chíngenselo. O sea, y lo cagado, ¿no? Y te pone a leer Canasta de Cuentos Mexicanos con cuentos de Horacio Quiroga y de repente te avientas esta madre. El Llano en Llamas te lo dejan leer también en la secundaria. Pedro Páramo también te lo dejan leer en la secundaria. Y entonces te lo dan ahora Cañitas. Y reitero, el hecho del impacto y que sea un libro mal escrito, su éxito no depende del autor, sino del mal público que somos y la poca exigencia literaria que teníamos en su momento, y por eso impactó tanto, ¿no? Entonces, hoy día, ya cuando lo lees, el miedo, como usted bien dice, no es tanto por la historia, sino por, no mames, o sea, ¿cómo te atreves a escribir eso? Es el miedo y el repelús que te ocasiona como lector ya con más experiencia, ¿no? Ya con más experiencia. Pero bueno, dejemos eso de lado, porque también es muy cierto, una buena historia que está mal escrita, te entretiene. Una mala historia que está bien escrita, te aburre. Ay, ¿no? Es que yo siempre he creído que es la forma en la que te la cuentan. Siempre yo he creído eso. O sea, una persona que sabe contar historias te puede contar y te puede hacer, ya sea muy triste, muy divertida, muy entretenida, lo que sea, su ida al súper. Sí. Una persona que sabe contar buenas historias. Por ejemplo, es un ejemplo muy pobre de mi marido. Siempre se va bien espinado de aquí. A mi marido le han ocurrido cosas súper divertidas. Tiene anécdotas súper geniales, como no se lo pueden imaginar. O sea, sí. Pero sin embargo, él es malísimo contando las historias. ¡Malísimo! ¡Malísimo! Y yo así y bueno, ¿y dónde está la gracia? Ajá. ¿No? Y sin embargo lo que ocurre es súper divertido, ¿no? Como cuando lo agarró la migra en Panamá y se lo llevaron creyendo que era venezolano. Perdón, pero sí ocurrió. ¿Cómo cree? Sí. O sea, bueno, a mí me divierte mucho. Es una historia muy divertida para mí, ¿verdad? También para él hoy en día ya es muy divertida. Pero cuando te la cuenta, aunque la quiere contar con un tono divertido, pues no le sale.
no sale. No salen. Sí, no, Entonces, es que no cualquiera puede como con eso. Sin embargo, aquí, en el caso de Cañitas, la historia está muy mal contada. Pero lo que contaba a muchas personas nos hacía check. Justamente por eso, por la cercanía. Y ¿no? es eso, exactamente, claro. Nos hacía check, 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 Sí. check, check. Y creo que esa es una de las razones por las cuales mucho del público mexicano conectamos con ella. Ya si está mal escrita, como bien lo acabamos de mencionar, esa es una historia completamente diferente, que si te lo dejaban leer en la secundaria cuando no debía de ser así. Lamentablemente el índice de los lectores aquí en México es muy bajo y tengo entendido que para esa época era aún más bajo. Entonces ya el hecho de que el niño leyera el libro pues ya era ganancia, ¿no? Claro. O que el adolescente leyera el libro pues ya era ganancia. Claro. No, mucha ganancia. Y fíjese que hoy día ese es algo, digo, yo como escritor lo vivo diario. Hoy día los lectores se lidia con algo todavía más difícil, productora. ¿Qué es mantener su atención? Una es esa, mantener la atención, pero lo más importante, la gente no quiere leer, la gente quiere haber leído. Por eso hay tantos canales que te resumen una historia y ya, se vieron eso y ya ellos ya creen que ya se leyeron el libro o que ya vieron la película. No. Y eso no está chido porque no te estás llevando la experiencia. Entonces la gente quiere haber hecho las cosas, no quiere hacerlas, quiere haberlas hecho y decir que las hizo. Entonces ya ve estos alterones de 50, lo que leí en el mes, 30 libros y lo único que leyeron fue la chingada sinopsis. Les voy a decir algo. ¿Es lo mismo haber sido rico que ser rico? No. Ahí está. Entonces, o sea, es que ese es el equivalente, ¿no? Sí. No es lo mismo creer que lo fuiste a hacerlo. Claro. Entonces creo que ese es el equivalente. Sí, y hoy día impacta mucho. Pero bueno, continúe por favor con Cañitas porque nos estamos desviando y sin duda hay demasiada tela de donde cortar. El libro no se vendía, se recomendaba. Cañitas se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Léelo y luego me cuentas. De hecho, así fue como yo conocí Cañitas. Okay. Yo no sabía absolutamente nada de Cañitas hasta que un día una de mis amigas, que también era la vecina de mi abuela, contó sobre esta historia sobre Cañitas y fue así como de ¡ah! ¿Pero cómo? Y justo a mí me había pasado ya lo que me ocurrió con la Ouija. Entonces eso sí es cierto. Porque yo nunca vi espectaculares de Cañitas. ¿Usted llegó a ver espectaculares de Cañitas? No. Si acaso hasta los primeros años de los 2000 es cuando ya Carlos Trejo empieza a aparecer en televisión. Sí. Pero hasta antes de eso, nada más en la aparición cuando va con Nino Canún, que de hecho lo menciona en el libro, pidiendo ayuda, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo en su casa, pero principalmente con su familia. Porque según en el libro, digo, para quienes ya lo leyeron, ya lo tienen conocido, para quien no, pues ahí les va. Es un pequeño spoiler. Según en el libro, ellos logran erradicar esto que pasa. Y todos los que estaban viviendo ahí en la casa cuando ocurrió ese fenómeno se separan. Por ejemplo, Norma y Emanuel se van a vivir a otro lado, aunque no continúan con su relación. José Luis, quien era compañero de trabajo de Carlos, también se va a vivir a otro lado y ya nada más se quedan viviendo en la casa Carlos, su esposa, y empiezan a tener hijos. Que de hecho cuando todo empieza a ocurrir o el fenómeno les empieza a ocurrir, Sofía, la esposa de Carlos, estaba esperando a su primer hijo. Carlos menciona en el libro que tienen años muy felices hasta que nuevamente vuelve a aparecer el fenómeno, pero con otra familia, a la que tanto Carlos como Sofía les ayudan a deshacerse de esa entidad porque ellos estaban seguros que era la misma entidad. O sea, ahí ya eran los antecedentes de que él ya era cazafantasmas. Eso, ¿no? Parece. Okay. Eso parece. Después de esto que les ayudan a esta familia, nuevamente los empiezan a atormentar a ellos, principalmente a Carlos y a Sofía. Sofía tiene un sueño en el que ella cuenta
o Carlos cuenta que Sofía le contó que ella soñaba que una entidad vestida como monje se le aparece en el sueño y les advierte que van a perder la vida tanto José Luis como Emanuel y también ella. Y efectivamente, cuando Carlos llama para empezar como a juntar a todos y contarles lo que está ocurriendo, se entera que Emanuel perdió la vida, José Luis también perdió la vida. Y al poco tiempo se enteran que Sofía pues también está muy enferma. Y finalmente en la historia también Sofía termina perdiendo la vida. Pero antes de que Sofía pierda la vida, él en su desesperación acude al programa de Nino Canún. Y en el programa de Nino Canún, pues él cuenta como toda su experiencia y todo, pero nada más lo toman como si fuera un relato. Le dicen, no, pues muchas gracias por su participación. Pero cuando termina el programa, unos investigadores de lo paranormal o de lo sobrenatural se acercan a él y entonces es cuando tienen este acercamiento y van a su casa y hacen investigaciones. Pero en realidad no se llega como a nada concluyente. No concluyen en absolutamente nada. Carlos incluso menciona en su libro que se enoja muchísimo porque hacen unas publicaciones en un periódico sobre la investigación, pero a él nunca le consultan que esto se va a hacer público. Él nunca lo autoriza. Pero o sea, fuera de ahí, pues ya eso es todo. Y después de esas investigaciones que hay, Sofía se enferma mucho más hasta que termina en el hospital y ya después pierde la vida. Ok. Pero bueno, regresamos acá, a lo de acá. Muchos lo abrieron con escepticismo y lo cerraban mirando alrededor. No porque el libro hiciera algo, sino por lo que provocaba en la mente. O sea, se podría decir que era algo como un poco de sugestión. Bien. Pasaba de mano en mano como un objeto peligroso. Justo así fue como llegó a mí. De mano en mano como un objeto peligroso. Güey, léelo. Te van a espantar bien culero, güey, ¿no? Pero léelo. Se te va a parecer el chingado monje, pero tú léelo, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos años tenía? ¿12 años? No, ahí ya tenía 14. 14, 15. Eres menor, no te preocupes. Tú léelo, ¿no? Bajo tu responsabilidad, léelo. Igual que me lo estaba dando, tenía 2 años más que yo. Pues éramos menores de edad. Adolescentes que no dormían, padres que lo prohibían, lectores que juraban sentir cosas mientras lo leían. El miedo también se contagia, eso hay que tenerlo presente. Muchos en México parecían compartir la misma sugestión, como si todos hubiéramos tenido esa misma pesadilla. A finales de los 90, principio de los 2000, fue el momento idóneo. No había redes sociales, el acceso a internet aún era muy limitado, por lo tanto desmentir no era inmediato, tomaba mucho tiempo. Tal vez lo que confirmó su veracidad es que muchos lo sentimos real, y así el miedo dejó de ser individual y se volvió compartido. Precisamente por esto, por lo que acabamos de mencionar. Yo recuerdo que cuando más auge, si es que yo no me equivoco, llega a tener el libro de Cañitas es a inicios de los 2000. De los 2000, exactamente. Y creo, si no me equivoco, también ahí tiene mucho que ver Alfredo Adame. Cuando antes de que surgiera la pelea, y creo que ahí también está el motivo del por qué viene la rivalidad y esa confrontación entre Adame y Trejo. Y es de que en ese tiempo, a principios de los 2000, Adame tenía un programa de revista en la mañana. Ni me acuerdo en el canal, pero no era en el canal principal de Televisa, pero tenía este programa de revista. Y a él, antes de que empezara con el siguiente formato que voy a mencionar, se venía manejando como un programa de revista, pero en una ocasión se le ocurre empezar a hablar sobre lo sobrenatural, sobre lo paranormal, y al público evidentemente lo enganchó con esto y dijo, no, pues ahora este es el tema, entonces de aquí nos seguimos. Y entonces ya era cuando empezó a armar mesas de debate con especialistas, iban los hombres de negro, bla, 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 bla. Y tuvo ahí a Carlos Trejo como 3 o 4 veces, si es que yo no me equivoco. Después viene la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, y muchos dicen que esta pelea ocurre porque Adame no lo quiere seguir incluyendo dentro de la programación. El por qué no lo sé,
Solamente dicen que Adame ya no lo quería seguir incluyendo en la programación y entonces es cuando Trejo se enoja. Y como se enoja, empieza a hablar mal en contra de Adame porque pues sin embargo a Trejo le seguían abriendo las puertas en otros programas, no necesariamente en ese, pero sí en otros programas. Y es cuando aparece Norma, la hermana de Carlos Trejo. Y lo hago entre comillas porque Carlos Trejo niega que es su hermana. Sin embargo, Norma insiste en que es su hermana. Ay, güey. Y también ella, según ya también estaba haciendo como de cazafantasmas. Sí, dijo, si ese güey le pegó, pues porque a mí no. Sí, ¿no? claro. Sí, incluso hasta no sé si Adame la habrá contactado como con esa finalidad y nada más la llevaba al programa para hacer enojar a Trejo. No lo sé. Porque tuvieron varias llamadas, Carlos le habló, sacaban la llamada en vivo, le decía que era una charlatana, que era una farsante, que se había dedicado a la prostitución y no sé cuántas cosas más. Y todavía la señora le contestaba diciéndole, sí, yo hice eso, ¿cuántas veces no te maté el hambre? ¿No te acuerdas o qué? O sea, se ponía dura la pelea, dura. Sí, se ponía dura. ¿No le parece curioso, productora, que esa palabra carga con un estigma bien pesado, el tema de charlatán, ¿no? Y cada vez que alguien quiere evidenciar a alguien, la primera palabra que utilizan, charlatán, ¿no? Eres un charlatán. O sea, güey, habiendo infinidad de palabras, eufemismos, sinónimos que se pueden utilizar, siempre van por charlatán como si esa fuera así la definición definitiva del individuo, ¿no? Y luego muchas veces caes en cuenta que quien utiliza esa palabra es quien en realidad es el charlatán. Entonces es muy, muy evidente. No lo sé. Yo solo sé o les estoy contando lo que yo recuerdo. Sí. Que en esa época salía y en esa época estaba. Porque ya ve que incluso después también tienen relación en esto, que en realidad la esposa de Carlos Trejo, ¿cómo se llama? Sofía, que en realidad llegó al hospital, pero porque Carlos Trejo había violentado contra ella. Eso lo vemos un poquito más adelante, aunque no está incluido dentro del guión, pero lo tocamos un poquito más adelante que nos va a dar cabida. Dice acá. Lo que nos presentó el libro fue una ouija, una presencia, una casa alterada y una serie de tragedias que según el autor no fueron casualidad. En líneas generales eso fue Cañitas y esa es la versión del libro. Y es ahí justo donde empieza otra historia, que es la que ya empezamos a abordar. Con el éxito llegaron las preguntas. Periodistas empezaron a investigar. Los testimonios no coincidían, las fechas se contradecían, la narrativa comenzó a fracturarse y algo fascinante ocurrió. La conversación dejó de ser paranormal y se volvió humana. ¿Por qué alguien contaría algo así? ¿Y por qué millones decidieron creerlo? Tal vez porque a veces no buscamos la verdad, buscamos sentir. Y pocas emociones son tan intensas como el miedo. Claro. ¿Sí? Aquí justamente dentro de esto yo lo vi hace muchísimos años en la historia detrás del mito cuando abordaron Cañitas y de hecho ahorita para esta recopilación de datos lo encontré en YouTube, ustedes lo pueden ver terminando de ver este video, ahí aparece. El episodio no me gustó del modo en cómo lo contaron o cómo lo abordaron. Siento que lo pudieron haber desmenuzado muchísimo más. Pero bueno, es lo que hay. Y así salió. En la historia detrás del mito de Cañitas sale el que se supone es José Luis. Y digo se supone porque no es porque yo quiera limpiar el nombre de Carlos Trejo, pero Carlos en su libro nunca da apellidos, nunca da nombres completos, solo da nombres. Sí. Y eso es todo. Y para nosotros José Luis es anónimo. Exactamente, pero bueno, a José Luis en la historia, según en el libro, por lo poco que nos cuentan, porque ya les dije que en realidad pues no hay desarrollo de personajes. José Luis era su compañero de trabajo de Carlos, que estaba pasando una mala racha económica. Le dice a Carlos que si se puede quedar con ellos en su casa. Y Carlos habla con Sofía y le dice que sí, que se quede con Carlos. Y es justamente José Luis quien en esta entrevista
da el testimonio de que Carlos violentaba físicamente a Sofía. Y según José Luis, en la historia detrás del mito, o el que ahí nos ponen como José Luis, él nos dice que él varias veces vio cómo violentó a Sofía y que Sofía termina perdiendo la vida por un tumor en la cabeza a causa de que este tumor nació a causa de un golpe que Carlos le dio. Okay. Eso es lo que nos dice. Según tengo entendido, en el acta de defunción de la señora Sofía aparece que murió por leucemia. Okay. Lo mismo que dice en el libro. Nada más que en el libro pues le agregan el toque paranormal de que pues obviamente cuando ya estaba en sus últimos días, Carlos se iba mermando muy radicalmente y una de las enfermeras le comenta a Carlos que justamente un hombre vestido de monje la iba a visitar en las noches. Y eso él lo relaciona con el relato que... Pues, sí, atañó, o sea, ¿no? Con lo que estamos mencionando. Claro. Y es que, por ejemplo, algo curioso e interesante y que afortunada o lamentablemente la historia nos ha demostrado es que, como usted bien lo dice, no vamos a limpiar el nombre de nadie, simplemente estamos dando los datos y opiniones, pero algo que nos ha demostrado los medios es la manipulación de información. Así es. El desprestigio, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasaría si en realidad mucho de esto es... ¿A quién vamos a desprestigiar ahorita? No, pues este güey, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahorita en el país? No sé, pero vamos a distraer a la gente con este pendejo, ¿no? Entonces... No, bueno, es que sí estaban pasando muchas cosas muy fuertes en todo México. Entonces, bueno, vamos a desviar la información hacia este lado. ¿Quién va a ser nuestro archivo expiatorio? Este güey, ¿no? Solito se puso de pechito, entonces vamos a agarrarlo. Yo en particular, a pesar de que no me ha pasado nada paranormal nunca, yo no descarto la posibilidad que sí le haya sucedido algo paranormal en su casa. Yo pienso lo mismo. O sea, no lo descarto. Yo pienso lo mismo. Le sucedió algo, vio al monje, algo pasaba ahí, sí lo llamó con la ouija, eso no lo descarto, ¿no? Pero como escritor, pues obviamente tu obligación es darle cierta exageración a eventos, porque si te cuento una historia tal como me pasó, como bien dice, si no soy un buen cuentacuentos, lo voy a aburrir, ¿no? No va a sonar como un chismecito, ajá, ¿no? Y el chismecito vende. Entonces tengo que exagerarle. ¿Qué pasaría si en realidad él, si lo vive, lo exagera al punto en el cual se le sale de las manos, ¿no? O sea, sí lo vivió, pero lo exagera, se le sale de las manos, ya no tiene forma de controlarlo y lamentablemente una mentira te lleva a otra mentira, ¿no? Y luego otra. Y se vuelve una chingábola de nieve que ya está encima de ti. ¿Cómo lo soluciono, no? Ya cómo me salgo de aquí. Lo correcto sería decir, bueno, la verdad sí, una disculpa pública, afirmando que sí sucedieron ciertos eventos, pero obviamente por temas literarios debe de haber cierta exageración en la narrativa, ¿no? Pero me tomé una libertad creativa. Eso yo hubiera dicho. Claro. Ahora que publique mi libro y si me cachan en algo voy a decir, es una libertad creativa. Claro. Lamentablemente él no lo hace de esa forma porque hacerlo sería romper con todo el mito que ya había creado con Cañitas y sería como desvirtuar esa experiencia, ¿no? Y en ese momento él ya estaba bien pesado en el tema de lo paranormal, de cazafantasmas, ¿no? Es que, por ejemplo, que es lo que más adelante vamos a ver, Carlos Trejo se convirtió en una figura mediática, cazafantasmas, conferencistas, un personaje polarizante y al parecer Carlos lo disfrutaba. Claro. O lo disfruta, le gusta mucho llamar la atención. Yo creo que incluso cuando no puedo garantizar absolutamente nada. Cuando él escribió el libro y se lo aceptaron publicar, sí creo que lo hizo por dinero, obviamente, pero yo creo que no dimensionó hasta dónde podía llegar. Y pues obviamente si del cielo te caen limones, pues tú sigues haciendo limonada. Claro. Y haces limonada, y haces pay de limón, y haces galletas de limón, y haces naranjas con limones también si es necesario, sí, claro, y las vendes. O sea, si el cielo te da limones, tú ves todo lo que puedes hacer con eso. Y creo que eso fue lo que hizo Carlos. Claro. Lo llamaban para entrevistas a la televisión, pues evidentemente acudía. Y de poco en poco hasta que él se convirtió en cazafantasmas, conferencistas. Tengo entendido que publicó 2 o 3 libros más, además de Cañitas. Uno de casas embrujadas.
donde él hizo como todas estas investigaciones. En ese de Casas Embrujadas, algo que menciona es de que cuando en una casa se escuchan o se ven cosas, no necesariamente son fantasmas, ¿no? También se puede deber a otras cosas. Claro. Y bueno, yo creo que él no dimensionó lo que se iba a convertir, ni hasta dónde iba a llegar. Y como bien dice, pues ya me agarré de aquí, no lo voy a soltar. Sí, no. Aparte le encanta la atención. Sí, siempre. Le siempre. encanta. Siempre. Él sí creo que cumple con la regla de, güey, ya deja de mentir por convivir, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Se le sale completamente de las manos, porque a final de cuentas, él se dio cuenta que para mantenerse vigente, ¿no? Tenía que continuar con este discurso, con este relato, a pesar de que en su cara salieran estas, ahí te va la hermana. Las personas, ahí te va José Luis, aparecía... que supuestamente había muerto, pero no está muerto. No está muerto. ¿No? Que la salud de tu esposa, no. Creo que fue Emanuel, si no me equivoco. Es que esto lo estoy hablando de memoria, ¿eh? Si estoy mal con el dato, por favor, corríjanme en los comentarios. Dos, José Luis o Emanuel. No, José Luis no fue, estoy segura que fue Emanuel. Que Manuel de repente reaparece y que cuenta algo así como de que es que sí, Carlos se puso en contacto conmigo y me dijo que fingiera que estaba muerto. Porque pues lo necesitaba para el marketing del libro. Sí. Y pues yo no tuve problema con eso. Pero Emanuel lo dice, sí, nos ocurrieron muchas cosas, pero muchas Carlos las exageró en el libro. Pero yo me imagino que fue para lo mismo, para el marketing del libro. Claro. Palabras más, palabras menos, Emanuel, eso fue como lo que dio a entender. Pero bueno, a final de cuentas no estoy muerto. Eso es lo que dice Emanuel. Mamá, no te preocupes, Ira, no te preocupes. Estoy bien, Aquí mamá. estoy. Eso es lo que dice. Estoy segura que fue Emanuel quien dijo eso. Hace muchos años estoy hablando de memoria. Sí. Si estoy mal, por favor, corríjanme en los Bueno, comentarios. pero alguien salió a decir que no había fallecido. Estoy segura casi que fue Manuel. Que no había fallecido. Dijo, sí. Y es que, por ejemplo, aquí entra algo, ¿no? ¿Hasta dónde puedes perder los escrúpulos para continuar con un negocio? ¿No? Porque era un negocio el que ya le atraía. No, es que esto ya, ahora usted ya pasó a algo mucho más profundo. Porque justamente años más adelante, antes del 2010, tengo entendido que Carlos Trejo lleva las cosas más allá. Y como Alfredo Adame no lo quería ya en su programa, es que no sé si ellos habían pactado algo, no sé si querían llevar a hacer como un programa ya en especial donde se hicieran investigaciones o demás. Esa parte no la conozco. Pero solo sé que hubo este distanciamiento, que se enojan bastante y que el más enojado, pero también vengativo, era Carlos. Y entonces Carlos dice que va a hacer algo que nunca se ha hecho antes y es un exorcismo en vivo. Y en una presentación en un programa de televisión, también de Televisa, supuestamente hace un exorcismo en vivo. Ay, güey, esa no y sabía. digo supuestamente porque años después sale a la luz que pues esta muchachita no estaba posesa. No diré su nombre por respeto a ella. Aunque es público, yo prefiero no mencionarlo. Porque ella no estaba posesa, sino simplemente estaba mal de eso. Estaba mal. Un trastorno. Tenía exactamente. Un trastorno. Y en ese momento no estaba controlada para nada y por lo tanto Carlos se aprovechó de todo esto. Al grado de que Televisa, esta chica demanda a Televisa creo que por más de 30 millones de pesos por el daño que tanto ella como su familia sufrieron. A final de cuentas creo que Televisa le termina entregando nada más 2 y tengo entendido que a Carlos sí lo meten a prisión. Precisamente por eso. Tengo entendido, si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, déjenlo en los comentarios, es que sí le giran orden de aprehensión por difundir las imágenes de la chica mientras supuestamente le estaban practicando un exorcismo. Okay. Pero a bien, en este momento no recuerdo con precisión cuánto tiempo estuvo, aunque él ya tenía una orden previa también de prisión por una pensión alimenticia que no estaba pagando. Sí, deudor alimenticio. O sea, tenía el éxito, lo llamaban para conferencias, para todo, pero no me hago responsable de lo que es, ¿no? Digo, no sé qué también le pagarían.
Ajá. O con honestidad no sé qué también le pagaría. Pues digo que no tan mal, porque el güey traía varias Harley y esas menos son baratas, ¿no? También, a ver, acá entra otra que también en la historia detrás del mito lo mencionan, y es de que él trabajó para una agencia de autos de segunda mano. O sea, autos ya usados. Él trabajaba para una agencia de este tipo. Y los vendía y le decía, Y mire, dejó, ese auto está embrujado. no, dejó de trabajar ahí y él seguía vendiendo coches. Entonces, supuestamente dicen que también cometía fraude. Dicen, de esto sí no hay denuncias. No hay denuncia. No hay papeles, entonces no lo sé. Ok. Pero este es el testimonio de algunos de sus ex compañeros de trabajo. Lo que sí podemos decir es que tanto creyentes y detractores lo escuchaban por igual, porque había logrado algo muy difícil: instalar el miedo en la conversación cotidiana. Y no hay fuerza cultural más poderosa que una historia contada en el momento correcto. Siempre. Que es lo que hemos venido comentando. Sí. Pero usted dice que no. ¿Le llegó a leer el libro de Cañitas? Sí, de morrillo sí lo leí. En su momento, yo lo hice por compromiso, no por gusto ni por necesidad, ¿no? Porque tengo que pasar español, tengo que leer. Ay, se lo dejaron. Sí. No, pues muy mal, maestra de español siempre, de Doctor Melquiades, siempre. Muy mal. O sea, se mancha, fíjese, la polarización. Te dejan leer el poema del mío Cid, ¿no? Y de repente al siguiente te dejan leer Cañitas. Y luego después te ponen ¿cómo se llama? Cuento de canastas, canasta de cuentos mexicanos. Y luego para acabar la chingada te avientan Volando sobre el pantano, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. O sea, yo entiendo que hay que ser diverso, sí, hay que leer de todo, pero te lo ponen en materias donde supuestamente te están instruyendo, ¿no? Para encaminarte por el camino correcto de la escritura, de la comprensión lectora, de la redacción, de español, ¿no? Al final, lo que antes era español, ajá. Lo que antes era español, y dices... Y no. Por eso digo que no era el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, si repruebas español, no te preocupes, ve los ejemplos que están poniendo a leer, o sea, no mames, ¿no? O sea, no mames, o sea, me pones... No, bueno, a mí nunca me dejaron leer Cañitas. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, productor, o sea... Carlos Cuauhtémoc Sánchez lo leí, pero no porque me lo dejaran en la escuela. Era el Paulo Coelho, pero Temu, ¿no? Así. Así, ¿no? Así de feo. No, pero bueno. Yo sí creo que Coelho está por encima de Cuauhtémoc Sánchez. No, por eso lo digo, o sea, era Paulo Coelho y Carlos Cuauhtémoc Sánchez era su versión de Temu. No, entonces... es que es así. No. No, doctor, es así como si pusiera a Van Gogh y le dijera, hazme una noche estrellada, y luego me pone a mí y me dice, hazme una noche estrellada. Porque, digo, yo también he leído libros de Coelho y sí hay una gran diferencia entre Cuauhtémoc Sánchez y Coelho. Entonces, no es que yo diga, no, hombre, Coelho es lo mejor de lo mejor, pero comparado con Sánchez está muy, muy, muy por encima de. Si me preguntan, yo los pongo en el mismo costal. Si me preguntan, no, yo no. Yo los pongo en el mismo costal. Pero bueno, a lo que vamos es que el libro te lo dejaban leer en ese momento, ¿no? Muy mal. Ya después me dio la curiosidad de leerlo hace un par de años, pero por los memes que salían, ¿no? Porque dije, neta, yo leí eso, ¿no? Que lo insulta y en lugar de decir, te voy a robar el alma, me perteneces, te vas a ir al infierno, ¿no? No, pero es que no es cierto, eso no aparece en el libro. De hecho, yo estaba esperando esa parte en el libro y no aparece. Es que justamente por eso, no por el meme me brinqué, ¿no? Para ver, o sea, neta, yo leí eso. Neta, eso es lo que pasa, ¿no? Según la tabla le escribía. No lo tiene. Pero no. O sea, por ahí anda el libro, pero. Digo, es que no aparece. Yo ahorita lo acabo de releer y no aparece esa parte, a pesar de que viene. Es un meme. Sí, es un meme, por eso. Es un meme épico, pero no aparece en el libro. Lo que sí es de que cada vez que poseían a alguien, por decirlo de algún modo, siempre que la tabla los insultaba o cuando estaban posesos, siempre los insultaba de las formas más... o sea, dices, no, por favor, si se supone que un monje...
porque dentro del libro también Carlos te cuenta que después él fue a investigar y se fue a los archivos de la Nación para descubrir que en su casa fue un cementerio de monjes. A la verga. Eso es lo que él descubrió. Lo que él descubrió. Ajá, en los archivos de la Nación, y supuestamente hasta sacó un hueso de su casa. Ok. Dicen, no lo sé, pero eso fue lo que él descubrió en los archivos de la Nación. Y entonces yo digo, bueno, si estas personas estaban siendo poseídas por este monje, pues yo creo que pudo haber encontrado mejores modos de insultarlos y no de esas formas tan básicas. ¿Está de acuerdo que los monjes son instruidos? Mucho. Tienen un conocimiento vastísimo. Un acervo cultural muy grande. Les hubiera dicho otra cosa, ¿no? Esos insultos, por eso digo que ofendían de modos muy básicos, muy básicos. O sea, el monje había adoptado costumbres del momento, ¿no? El monje dijo, yo me estoy actualizando a cada momento, los insultos que yo utilizo, no, ya la gente no los entiende, ¿no? Ajá, no conoce esas palabras, ¿no? Farragás, ya nadie utiliza esa palabra, ¿no? O en otro idioma, tampoco, te voy a insultar en español y en español de las básico, formas, ¿no?, más básicas posibles, además, porque el monje ha de haber dicho, yo quiero que me entiendas. Claro. Y si te insulto y no me entiendes, entonces es peor todavía porque no supe insultarte. Claro. Entonces él no quiso arriesgarse a eso y por lo tanto los insultó de formas muy básicas. Sí, ¿no? ¿Cómo le digo que es un trapisondista, pero que me corrientes? Sí, y corrientes. Bueno, sí. Pues vamos ahí. Para que se entendiera. Para que se entienda. Y muchos años después, porque ya pasaron más de 30 años de eso, lo seguimos entendiendo y aquí nos tienen hablando. Claro. No, y es que, bueno, tú dices, seamos francos y honestos. Ajá. Por toda la historia de nuestro país, cualquier lugar es un cementerio, ¿no? Desgraciadamente. Por toda la historia de nuestro país. Cualquier lugar es un cementerio. O sea, llámese oficial o no oficial. Cualquier parte de nuestro país es un cementerio. En cualquier parte del país te puedes encontrar una tibia o un fémur, ¿no? En cualquier parte. De la época de la Revolución, de la época que quieras, ¿no? Pues te puedes encontrar vestigios, restos humanos. Pero ya que él con esa seguridad diga que aquí fue un cementerio. Bueno, eso fue lo que él encontró en el archivo. Eso fue lo que él encontró. Entonces, yo no lo desmiento porque yo la verdad, yo no investigué. Yo no fui con él a ver si era o no era cierto. Pero bueno, para él es el caso y por eso es la explicación, ¿no?, que le da de por qué se apareció un monje en su casa. Exactamente. Claro. Exactamente, esa es la explicación. Bueno, con todo y que la bruja Margarita les dijo que no jugaran la ouija después de las 6 de la tarde. Pero Norma no le hizo caso porque Norma, aunque ya tenía un nuevo novio, estaba obsesionada con su exnovio y quería contactarlo aunque ya estuviera muerto. Entonces, recordemos que Norma era muy joven. Entonces eso nos lleva al punto de que en realidad el problema no es Carlos Trejo. El problema fue la calentura de Norma. Pues no era calentura, sino más bien era la curiosidad, querer respuestas. Era su necesidad de respuesta que tenía. No sé si había dejado algo inconcluso con ese novio muerto, Isidro creo que se llamaba. O qué fue lo que pasó, pero o sea, todo ocurre precisamente porque Norma necesita respuestas sobre su exnovio. Según en el libro, Carlos y Norma van a ver a su papá porque tenía tiempo que no veían a su papá porque al parecer, o por lo que yo logro entender, puedo estar equivocada, los había abandonado y se fue. Y lo van a buscar y no lo encuentran. Y cuando vienen de regreso pasan por un panteón. Y cuando pasan por el panteón, Norma les dice, ese es el panteón donde está enterrado Isidro, mi exnovio. Y a partir de ese momento a Norma se le llena la cabeza y la necesidad de contactar con Isidro. Okay. Y por eso es por lo que consigue la tabla ouija, van con la bruja Margarita les hace un como pequeño ritual para que la ouija les conteste mejor, pero les advierte que nunca lo jueguen después de las 6 de la tarde, cosa
que evidentemente le dicen, ¿qué es lo único que no tienes que hacer? Jugarlo después de las 6 de la tarde. No se diga más. A las 7 de la noche será. Y es justamente lo que ellos hacen. Ellos están así, están echándose un pollo Kentucky esperando que pasen las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Para jugar esa madre. Así ¿no? es. Sí. Recuerdo una escena, eso sí se me quedó bien grabado. Porque también hubo una película, bastante mala, por cierto. Sí hubo película. Hubo una película sí, que bastante mala. Que sale este actor que me gusta mucho, que sale con Ulises en Amarte Duele. Que él es creo Carlos que él Trejo. es Carlos Trejo. Él es Carlos Trejo, sí, ya me acordé. Es muy buen actor el chico. No, sí, él me gusta mucho. Y él, pues, él chambea, ¿no? O sea, él no dice, pues, es chamba, dámela. Y fíjense que ahora que lo pienso, pudieron haber hecho una buena película de eso. Sí. Sí, porque la historia ya está. Ya estaba. Pero. Nada más era desarrollarla, pero está muy mal desarrollada. Sí. Entonces, ahí está. Carlos Trejo la financió, por eso no pagaba pensión. Porque él invirtió esa lana en hacer la película, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la explicación. Pero bueno, a lo que quiero ir es que recuerdo un pasaje en el libro donde se suben a un taxi. Así es. Que incluso el taxista le dice, ¿y quién viene con ustedes, no? Que sí, venían de una fiesta de disfraces porque había un monje afuera, con ellos. Sí. Y creo que... ahí es cuando ya están muy desesperados, que ya no pueden ni siquiera quedarse a dormir dentro de su casa. Y le piden asilo a la mamá de José Luis. Bien. Y la mamá de José Luis les dice que sí, que se vayan a quedar allá. Pero en el taxi tienen problemas y no recuerdo si José Luis uno de los dos se posee, ¿no? Emanuel, exactamente. Sí. Y el taxista nada más, va manejando más rápido para llegar. Pero sí, el mismo taxista les dice que hay un monje parado afuera de su casa. Y eso reafirma una vez más con lo que abrimos el episodio, productora. ¿Qué es? La cercanía. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vas en carretera, sobre todo en las historias que nos envían, y algo se les aparece en el auto? Así es. Ven algo por el retrovisor, sienten algo en el auto. Eso da la cercanía, y como alguien ya vivió algo así, dice, no mames, eso a mí ya me pasó, ¿no? En tal tramo de tal carretera, en tal cosa. Entonces, eso hace match con la gente, y reitero, a pesar de que esté mal escrito, te hace sentir. Que eso es lo que provoca una buena historia, que te haga sentir. Entonces, es parte de... Entonces, ahorita me vino a la mente ese pasaje, ¿no? Que iban en el taxi y que les dice, eres joto, ¿no? Le dice... Que no, eso nunca pasa. Nunca pasa. O no sé si eso estuvo en el libro antes del 2012 y ahora después del 2012. O no sé si estuvo en una edición pasada, ¿verdad? Porque... aunque ustedes no lo crean, este libro ha vendido más de 6 millones de copias. Más de 6 millones de copias. Entonces... si me preguntan, ese es un gran logro para un escritor. Gran logro, es un gran logro. Claro. Es un gran logro. Reitero, no tiene que ser bueno. No tiene que ser bueno. O sea, simplemente con que se venda ya se cumplió su objetivo del escritor. ¿Qué quiero? Lana. ¿Quiero vivir de mi arte? Ahí está. Por ejemplo, el libro de esto que fue hasta una trilogía, Las 50 sombras de Grey, no es un buen libro. No. En lo más mínimo. Su narrativa es horrible. Horrible. Sus recursos son pésimos. Su desarrollo de personajes, bueno. Ya para qué continuamos. Es un pésimo libro, ¿eh? Pésimo, 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 pésimo trabajo. Guácala, guácala. Sin embargo, vendió muchísimo. Yo recuerdo que en esa época yo frecuentaba muchos lugares de desayuno con mis amigas y seguido, cada vez que íbamos a desayunar, nos encontrábamos a un grupo de señoras hablando sobre el libro. Sí. Sobre ese libro. Y la corbata y Cristian y no, bueno, emocionadas hasta más no poder. Y todas estaban leyendo o habían leído el libro. Claro. Entonces, ¿un buen libro era? No, claro que no. Pero también conectaba con ellas. Pero ahí creo que conectaba más con su necesidad. Más bien con las carencias tan grandes. Y a lo cual cuando llegué a esa conclusión sentí una pena muy grande por ellas. Sí, porque les faltaba pasión. Sí. Señoras. Sí. Señoras, falta de confianza, caray. El 21 de marzo, escuchen mi música. Ahí nos vemos. Okay. Sí, porque si no le cobro más. Sí, me cobra más, ya, hasta ahí. Pero le voy a cobrar el minuto completo, ¿eh? Bueno, ya que es el minuto completo, váyanse al Instagram de @elolimpo_los dioses. Ahí pueden comprar sus boletos. Ya, cóbreme el minuto completo. Perfecto. Híjole.
¿Qué más traemos, productora? Porque este chisme está buenísimo. Pues tal vez la pregunta no es si pasó. La pregunta es ¿por qué seguimos hablándolo? Porque necesitamos vistas, misterios, necesitamos sombras, necesitamos vistas. Porque un mundo completamente explicado también sería un mundo sin asombro. Y el asombro, aunque incomode, nos recuerda que seguimos vivos. Tal vez los fantasmas más persistentes no hacen ruido, solo viven en las historias que nos contamos antes de dormir. Okay, ahorita ya más adelante ya le damos cierre, pero a grandes rasgos esto es el por qué creo yo que impactó tanto en la sociedad mexicana el libro de Cañitas. Y algo muy curioso, creo que usted me lo platicaba también cuando me envió el audio, no tan solo en México. En otros países de habla hispana también impactó y también se habla de... vendido mucho. En Perú tengo entendido que también vendió mucho. Eso. En Colombia no sé, pero en Perú sí tengo entendido que vendió mucho. En Ecuador también se vendió bastante bien. Claro. Sí. Entonces, ¿un fenómeno sí fue? Un fenómeno cultural definitivamente sí fue. E insisto, creo que en su momento despegó tanto porque cuando sale era muy difícil desmentirlo, ¿no? Claro. Y sobre todo el libro se vendía con la premisa de esto fue lo que ocurrió. Y la gente pues no lo creíamos, claro. Sobre todo cuando a nosotros ya nos habían pasado cosas, pues obviamente lo creíamos con mayor facilidad. Cosas que tal vez algunas eran demasiado exageradas, donde decíamos, bueno, no importa, pues ya está dentro del relato y ya lo terminabas. También pasó mucho el hecho de que se recomendaba de boca en boca y de que a mí quien me lo contó, como yo llegué a él, fue por medio de una amiga y ya después, años después, creo que incluso lo leyeron hasta con Mariano, ¿no? Mariano Osorio, en Radio Fórmula leía libros, leyó Cañitas y a muchos nos tuvo atrapados en la mañana escuchándolo, porque de hecho yo primero lo escuché con Mariano antes de leerlo. Bueno, pero es que Mariano le da un tono, es un excelente narrador. Es un excelente narrador. Excelente, de primera. Y de igual nada más estaba cumpliendo con su trabajo, ¿no? Por supuesto. Y mucha gente le hablaba a Mariano al radio, a la estación, diciéndole que les estaban pasando cosas mientras el libro estaba siendo leído. Exactamente. Sí, por supuesto. Sí, entonces, bueno, eso fue a inicios de los 2000 también. Fue un fenómeno. Y ahora hemos mencionado el por qué creemos que fue un fenómeno. Después, conforme fue agarrando más fuerza y Carlos se empezó a presentar en más medios, pues poco a poco se empezó a desmentir, ¿no? Claro. Algo que creo que dejamos de lado, algo que robustecía también este hecho y la idea de que esto fue lo que sucedió, las fotos que venían en el libro. Porque en el libro también ponían venían fotos, pero fotos que no te decían nada. No dice nada. Sin embargo, lo tomas como una prueba, es una fotografía. Es evidencia visual. Es evidencia visual de los 90s, ¿no? Entonces, en aquella época, pues te ponían la foto de un señor con un disfraz. Ahí está la foto de Pie Grande. ¡Oh, es Pie Grande!, ¿no? Entonces, era así como que vamos a darle credibilidad a la historia, como con fotos borrosas y en blanco y negro para que no se vea nada, pero son fotos, ¿no? Sí, claro. Ahí está la evidencia. Entonces, eso todavía robustecía más el mito de que sí fue cierto, ¿no? Sí, porque las fotos en realidad no decían nada. Incluso creo que hasta en el libro viene la fotografía de la Biblia que según dicen que sangró. Y muchos otros ya después salen desmintiendo esto y dicen, la Biblia sí tenía una mancha, pero era de café, no de sangre. Pues sí. O sea, pero bueno, le tomaron una foto y estaba incluida en el libro. Todo sirve. Todo sirve, échamela, ¿no? Una foto. Tengo una foto, una ventana, échamela. No se ve nada, no importa, tú échamela, ¿no? Tú échamela. Tengo una servilleta con catsup, échamela. Es lo que hay. Es lo que hay. Y la gente se lo va a creer. Son bien pendejos, se lo van a creer, ¿no? Es lo que hay. Échamela. Pero, no, claro que no. Pero bueno, vamos a darle cierre a esto si le parece bien. Aunque a muchos se incomode, Cañitas no fue solo un libro. Fue una conversación nacional, un miedo compartido, un secreto que pasó de mano en mano en una época donde aún había cavidad al misterio. Dejó huella en toda una generación porque no necesitó pruebas, solo necesitó preguntas, y tal vez ahí radicó su verdadero poder. No en los fantasmas que prometía, sino en recordarnos lo fácil que es creer cuando el miedo encuentra el momento correcto.
Porque los fenómenos culturales no necesariamente nacen de la verdad absoluta, nacen de aquello que no podemos dejar de imaginar. Muchas gracias por venir a tomar café conmigo y con Dr. Melquiades. Muchas gracias por dejarle su like a este video. Recuerden que si tienen algún dato importante que aportar a mi relato, lo pueden dejar en la caja de los comentarios, o que si quieren que tratemos algún tema en específico, también lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Yo soy Lau Alcalá y esto fue un relato cósmico mutante. Adiós.